Hola, me llamo Angelo Medina. Hoy voy a hablar de las festividades paganas romanas, las floralias y liberalias. ¿Qué son las festividades paganas en la antigüedad? Bueno, definamos los conceptos de qué es una festividad, ser pagano y qué año se sitúa la antigüedad, para poder comprender mejor de qué trata una festividad pagana en Roma. Festividades. Es la ocasión de celebración de un hecho importante que ha ocurrido, que puede durar uno o varios días, semanas y hasta meses. Pagano. La connotación de pagano es totalmente cristiana. Los cristianos los definían como adoradores de dioses y no de un único Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Esta palabra se empieza a utilizar cuando el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano y es prohibida la religión pagana con el edicto de Tesalónica en el año 380 después de Cristo. Básicamente es para identificar a los adoradores de una religión politeísta. Antigüedad. Bueno, la antigüedad abarca desde el año 3200 a.C., con el nacimiento de la civilización prehelénica de las Cícladas, hasta el año 476 después de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, según respecta a la cultura occidental. Y la antigüedad clásica va del siglo V a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Cabe destacar que hay una discusión hasta qué año dura la antigüedad clásica. Algunos historiadores dicen situarla hasta cuando el Imperio Romano empieza a tener crisis en su sistema político y económico, o hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Ya teniendo una noción de qué puede ser una festividad pagana en la antigüedad, voy a definir qué son los fastos. Los fastos en Roma se llamaban así a las tablas o calendarios en que día por día se indicaban las fiestas, juegos y ceremonias del año. Los pontífices son los únicos depositarios de los fastos. Inscribían en ellos también lo que ocurría de notable en el curso del año. Dentro del año existían días fastos y días nefastos. Los días fastos son los días en que es permitido trabajar y celebrar. En cambio, los días nefastos eran aquellos en que había ocurrido alguna desgracia, por lo que los tribunales vacaban y estaba prohibido administrar justicia. En consecuencia, estaba prohibido trabajar o celebrar. Por ende, se descansaba. En la imagen podemos apreciar una reproducción del calendario de una localidad de Italia de Anzio del año 84 o hasta el año 55 a.C. y hoy en día expuesto en el Museo del Teatro de César Augusta en Zaragoza. Tipos de fastos. Se distinguían cuatro tipos de fastos. Los grandes fastos se inscribían la consagración de los emperadores y sus hazañas. Los pequeños fastos eran el calendario normal de las grandes urbes y metrópolis. Los fastos rústicos marcaban las fiestas de los campos y las efemérides. Los fastos públicos es aquello a lo que se marcaba a todo lo que podía interesar a la policía o a los que ostentaban cargos públicos en Roma, como grandes festividades donde tienen que mantener la seguridad a los ciudadanos o cuando un pretor puede imponer justicia, según los días fastos o nefastos que hay en el año. Las floralias. Las floralias es una fiesta dedicada a la celebración a la diosa Flora y la llegada de la primavera. Flora es una de las divinidades latinas más antiguas. Flora representaba el eterno renacer de la vegetación en primavera, y en este sentido presidía la floración de los cereales, la vid, los olivos, árboles frutales y plantas. Origen de la adoración de Flora. La leyenda pretende que ha sido introducida en Roma por Tito Tasio, rey sabino, que era un rey de un pueblo prerrománico, y otros dicen que fue introducido por el rey Numa, el segundo rey de Roma, que es por excelencia el rey mitológico, por haber incorporado la mayor parte de los cultos e instituciones sagradas del pueblo sabino, según las leyendas de la fundación de Roma, más o menos por el siglo VIII a.C. Algunas poblaciones sabinas le habían consagrado un mes, el correspondiente al abril del calendario romano. En la imagen podemos apreciar que Flora está representada por una corona de flores y un canasto. Se dice que es el canasto de la fertilidad, y rara vez se le representa con ramos de flores en las manos. Origen mitológico. Se han establecido dos orígenes a la diosa Flora. Origen sabino. Es la diosa que da explicación al ciclo de la vida y la primavera. Esta diosa proviene de los pueblos sabinos, prerrománicos y prelatinos, y su culto la honraba con una serie de ceremonias destinadas a la protección divina de las cosechas. El rey sabino, Tito Tasio, había mandado a erigir un altar para Flora en Roma en el monte Quirinal.
Origen griego. Según Ovidio, ha querido relacionar a la diosa Flora con la ninfa griega Cloris. Cloris era una ninfa de las Islas Afortunada, situada en el occidente de África. En la mitología, Cloris fue perseguida, raptada y desposada por el dios Céfiro, viento del oeste. Céfiro, con solo ver a la ninfa, se enamoró de ella, cometiendo los hechos mencionados. Como prueba de su amor, Céfiro le concedió el brillo de la juventud y habría hecho a Flora reina de las flores, concediéndole a la vez el poder de hacer germinar toda clase de semillas. La festividad tenía tres nombres: florales, florarias y floralias. La festividad se empieza a celebrar el 28 de abril, día y mes que le designaron los sabinos, hasta el 3 de mayo, día designado en la mitología, en el que Céfiro se casa con Cloris. Por ende, la duración de las floralias se extiende por 6 días. Cabe destacar que en estos 2 meses en la región del Mediterráneo se empiezan a manifestar los primeros fenómenos de la primavera. Esta festividad es totalmente romana y era para festejar la llegada de la primavera, la protección divina a los cultivos y el casamiento de Céfiro y Flora, el cual se le otorga a Flora el poder de germinar todo tipo de semillas. Acá en el cuadro de Prosper Piatti de 1899 representa las floralias y cómo los ediles plebeyos construyeron este nuevo templo, que al tiempo después de haber prohibido esta festividad. Y quiero destacar los animales que están acá abajo, porque estos animales van a ser sacrificados a honor a Flora. Dentro de esta festividad se celebraban los juegos florales. Los juegos siempre tuvieron un carácter esencialmente religioso, para poder apaciguar la cólera divina. Se celebraban por la noche a la luz de las antorchas y con desórdenes de toda clase. Algunas competencias eran de teatro y poesía a honor a Flora. Pero también se tenía que realizar un banquete en conmemoración a Flora, y siempre estar bajo la influencia del vino, ya que era manera de darle tributo a la diosa, dado que propició aquella cosecha. Estos juegos y banquetes tenían una connotación de libertinaje. Por un tiempo, los juegos fueron clausurados por el contenido de libertinaje que tuvo. Esto data en el año 172 a.C. Pero hubo una esterilidad, por lo que los sacerdotes lo explicaron que Flora está enojada y desinteresada de la protección de los cultivos, ya que no le ofrecían tributo hacia ella, por lo que los ediles tuvieron que legalizar de nuevo los juegos y mandaron a construir otro templo al culto de Flora, para saciar su cólera. Los sacrificios. En las floralias se hacían sacrificios a pedido de Flora. Siempre era un sacrificio afuera del templo de culto y tenían que ser una víctima tierna, por lo que siempre fue el sacrificio de una oveja, perro, conejo, ciervos. Y se oficiaba al sacrificio el sacerdote Flamen Floralis, cargo que fue creado por el rey Numa, el segundo rey de Roma. La connotación plebeya. Ovidio escribe en su poesía hacia Flora: la diosa no es de las que profesan actividad tétricas ni importantes. Desea que sus ritos estén abiertos a la masa popular y aconseja aprovecharse del esplendor de la vida mientras esté en flor. Desde esta cita se puede interpretar que la fiesta tiene una connotación plebeya y campestre, debido a que es la diosa del florecimiento, dado que ellos trabajan en la agricultura y en la producción de alimentos. Por otra parte, dice que hay que aprovechar la juventud y no desperdiciarla. Liberalias. Esta festividad da origen en honor al dios Liber o Liber Pater, Padre Libre. Liber era una divinidad rústica latina de la península itálica. Era representado por ser libre en el sentido de la libertad política. Al pasar de los tiempos se le agregó otro aspecto como el dios del vino, ya que el vino es el brebaje con el que uno se libera, por lo que viene siendo la bebida de la libertad. Al transcurrir el tiempo, cuando los romanos empiezan a asemejar su cultura con la griega, este dios empieza a ser asimilado con Dionisio y empieza a entablar la fusión con el nombre de Baco. El origen republicano. Su inserción a la mitología romana data de los comienzos de la época republicana, por lo que no es raro que haya un dios que tenga los rasgos de la libertad pública o política, lo cual es el principio de cualquier gobierno republicano. Por ende, es un dios para conmemorar la república y no tiene un origen mitológico o una historia mítica. En la foto podemos observar unas aras votivas romanas. El de la más izquierda es honor a Liber. Pero nos preguntamos, ¿qué es un aras votiva? Son unas piedras de forma prismática con una inscripción en la que el dedicante agradece a una cierta divinidad de algún beneficio o gracia concedida. Esta celebración es a dedicación al dios Liber, por lo que se llaman liberalias, y son realizadas el 17 de enero.
Los motivos de esta festividad es la entrega de la toga o túnica pública, o también conocida por toga de la libertad por el poeta Ovidio. Se dice que se conmemora el traspaso de ser un niño a un adulto. Cabe destacar que en la antigüedad no existe la connotación de adolescente. La entrega de la toga se puede interpretar que es el ritual o el trámite en la República Romana para obtener el estatus de ciudadano romano. ¿Cómo se desarrolla? Esta festividad se festejaba con la toga de la libertad puesta, que más que nada simbólica, y se da inicio a un banquete en el que se tomaba el vino, el brebaje de la libertad. Esta fiesta siempre tuvo un contenido de libertinaje y se realizaba en las calles a la vista pública. ¿Cómo pasó de ser liber a Baco? Cuando los romanos empezaron a asimilar su cultura con la griega, este proceso también afectó a la mitología. Como detalla Ovidio en su obra Fastos, Liber fue rápidamente asociado con Dionisio, por sus aspectos similares del dios del vino y que sus fiestas tuvieron una connotación de libertinajes, por lo que pasó a llamarse Baco, pero en realidad al entablar esta relación, las liberalias dejaron de tener este propósito de ceremonia de niño adulto y asemejaron a las fiestas dionisíacas, reemplazándolas por los bacanales, que fue establecida el mismo día que las liberalias. En conclusión, las festividades romanas tuvieron grandes transformaciones a la hora que los romanos asemejaron su cultura con la griega. A la vez podemos desprender que los romanos sí tuvieron una mitología propia antes de la asimilación con las culturas griegas. Aquella mitología fue muy afectada dado que se perdieron registros de aquella. A pesar de que los registros que hay son dados por la cultura material y por la interpretación de textos de la época post-conversión. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video. La fuente que ocupé al hacer este video lo dejo abajo en la descripción del video. Cualquier cosa dejen su comentario, si les gustó dejen su like y hasta luego.